Pero bueno, hoy los convocamos para hablar del fin del ciclo del movimiento al socialismo. Daniel Gutiérrez nos ha preparado un pequeño resumen, qué difícil tarea, de seguramente muchas cosas habrán quedado fuera, pero intentar resumir cómo llegó el MAS al poder y cómo se va estos 20 años de historia en Bolivia. Hoy día Bolivia ganó y lo dijimos. El 8 de noviembre de 2025 se pone fin a 20 años de hegemonía del movimiento al socialismo en Bolivia. Ese día, Rodrigo Paz asumirá la presidencia tras unas elecciones en las que el MAS obtuvo apenas el 3% de los votos y perdió casi toda su representación parlamentaria. El ciclo comenzó el 18 de diciembre de 2005, cuando Evo Morales Ayma ganó las elecciones con más del 53%, en medio de la crisis política derivada de la guerra del gas de 2003, que dejó 67 muertos y marcó el fin del ciclo neoliberal. Morales, el primer presidente de origen indígena, llegó con la promesa de recuperar los recursos naturales y redistribuir la riqueza. El 1 de mayo de 2006 decretó la nacionalización de los hidrocarburos, medida que elevó la participación estatal en la renta petrolera del 18% al 82%. Con ese ingreso, Bolivia volvió a una década de expansión económica. El PIB creció en un promedio de un 5% anual, las reservas internacionales superaron los 15.000 millones de dólares y la pobreza moderada cayó del 60 al 37%, mientras la extrema bajó del 38 al 15%. En 2009, la aprobación de la nueva Constitución del Estado Plurinacional consolidó el dominio político del MAS, que controló los poderes del Estado y mantuvo un sólido respaldo social durante más de una década. Pero el poder prolongado trajo desgaste con denuncias de corrupción, debilitamiento institucional y clientelismo político. En 2016, Morales perdió el referendo que le impedía otra reelección, pero con aval del Tribunal Constitucional, se presentó de nuevo en 2019 y tras denuncias de fraude renunció en medio de protestas. El MAS volvió al poder en 2020 con Luis Arce Catacora, su exministro de Economía, quien intentó recomponer la estabilidad, pero la crisis del gas, la escasez de dólares, la ruptura con Morales y la pérdida del liderazgo social precipitaron el fin del ciclo. Hoy, 20 años después de su llegada al poder, el movimiento al socialismo deja un país nuevamente en crisis, con reservas por debajo de los 1.500 millones de dólares, déficit fiscal del 8% del PIB, inflación superior al 20%, un dólar que cuesta el doble del precio oficial y una economía dependiente de la importación de combustibles. «20 años después, otra vez en crisis», diríamos, Carlos. Lamentablemente sí, Diego, la situación es ya inocultable, ¿no? El presidente Arce intentó en sus primeros 3 años mostrar que no había tal crisis, que eran más bien análisis equivocados. A estas alturas ya no cabe duda. Los indicadores los han presentado en el resumen, no vale la pena incidir en esto. Estamos viviendo un momento de crisis, no solo económica, es una crisis multidimensional que afecta, por supuesto, a la economía, a la política, lo institucional. En materia institucional, el país ha retrocedido como 30 años, los 20 del ciclo masista y 10 años anteriores, donde se dieron pasos importantes en la construcción institucional. La crisis está afectando al tejido social y algunos de los logros que se consiguieron en los 20 años gracias al boom, al super boom de materias primas, los minerales, los hidrocarburos, etcétera, y la mal utilización de estos gigantescos recursos, los avances han retrocedido, no solo en Bolivia, porque este es un proceso en todo el continente. Por ejemplo, la pobreza, que retrocedió significativamente, nuevamente está capturando a familias y personas. Esto ha sucedido en todo el continente porque eran avances que no se habían consolidado, eran precarios
y estamos soportando todo esto. Ese es el desafío para el nuevo binomio. ¿Cómo van a enfrentar esto? ¿Cómo van a resolver las principales manifestaciones de la crisis? Y sobre todo, ¿cómo van a llevar adelante la reconstrucción institucional, comenzando por la justicia, ¿no?, que está sumida en un descrédito absoluto? Entonces, esos son los desafíos, es eso lo que estamos viviendo. Gonzalo, ¿fue la división del MAS la que aceleró el proceso de desinstitucionalización? Por ejemplo, cooptando el Tribunal Constitucional con unos magistrados autoprorrogados que empezaron a hacer sentencias a medida, quitándole atribuciones a la Asamblea Legislativa porque ahí el gobierno, el oficialismo, ya era minoría. Me parece que es parte de la historia, pero claro, no hay nada más fácil que sacarle defectos al fracaso, decían los confesores medievales. Y creo que, claro, uno puede hacer de gladiador, pero a mí me parece que la cosa va de un poco más atrás. Por ejemplo, para hablar de las elecciones judiciales, que terminaron siendo una fuente para que grupos de interés o movimientos sociales tuvieran sus candidatos y coloquen sus propios magistrados, ¿no? Yo creo que habían algunas cosas de diseño desde el principio que no estaban bien pensadas y se hicieron un poco al calor del entusiasmo, y lamentablemente las ideas tienen consecuencias y estamos pagando eso. Por otro lado, es una historia recurrente en Latinoamérica el tener un boom y después sufrir las consecuencias de un boom no bien administrado. Y creo que estamos exactamente en esa historia, ¿no? Habiendo tenido mucha plata, pero no habiéndola utilizado para hacer algo que quizás solo el Plan Boham logró en Bolivia, que es, en los años 40 decía que Bolivia solo come estaño, ahora podríamos decir que solo come minerales, agro y ojalá hidrocarburos si logramos revertir la tendencia. Gabriela, cuando revisamos los 20 años, claro, muchos se detienen en los últimos 5 años en los que sí se vio realmente una precariedad en el tema económico, institucional y las pugnas internas en el MAS que trascendieron al Partido Azul y prácticamente como que salpicaron a todos y parece ser que ese es el origen del fin. Bueno, yo tengo una postura distinta a la que se ha planteado en el video introductorio que ustedes compartían. Yo creo que la discusión de si es el fin del ciclo está por verse. No es algo cerrado, como planteaba Carlos hace un momento. Para mí, quienes creen que el bloque popular que fue el que respaldó el ciclo de gobierno primero de Evo Morales y que luego respaldó la elección de Luis Arce y fue traicionado por el gobierno de Luis Arce, sigue presente con muchísima fuerza electoral, territorial, pero además funcional. Es decir, yo hacía una lectura diferente de lo que pretenden todos los titulares de los medios de comunicación, porque si uno solamente mira los resultados de la segunda vuelta, puede estarse equivocando en la lectura de la situación política del país. Hay 1.900.000 votos que votaron en primera vuelta. Si sumamos votos nulos, los votos, quienes votaron por Andrónico Rodríguez e inclusive aquellos votos del MAS, que no optaron por ninguna de las dos fuerzas que pasaron a segunda vuelta. Y somos una fuerza electoral importantísima. En cualquier parte del mundo, esa fuerza electoral es capaz de transformar la realidad. Ahora,
Nos haríamos flaco favor quienes somos militantes de izquierda progresista en no ser autocríticos. Y yo ahí dividiría en dos grandes momentos la autocrítica necesaria en la lectura de estos 20 años. En primer lugar, una fase postconstituyente inmediata en la que efectivamente se dio una transformación del Estado para pretender redistribuir primero en lo económico y luego reconocer la fuerza política y social de unas grandes mayorías que habían estado relegadas durante toda la etapa neoliberal. No creo que Gonzalo y Carlos pretendan negar los avances que han habido en términos de derechos colectivos e individuales en toda esta fase, pero también hay una segunda fase, que es una fase sobre todo caracterizada por el gobierno de Luis Arce, en la que se traicionó los fundamentos y el corazón político de los planteamientos de ese bloque popular. ¿Cómo podría explicarse un gobierno de sectores populares de izquierda que realiza una persecución sistemática de aquellas organizaciones que lo coronaron en el poder, de aquellos liderazgos que lo coronaron en el poder, que llegaron hasta el límite de provocarle la muerte a personas y encarcelar a más de 300 dirigentes? Entonces, para mí ese ya no es un gobierno de izquierda, no es un gobierno que represente al bloque popular. Y yo sí creo que es necesario dividir claramente esas aguas para poder hacer un análisis más exhaustivo de lo que ha sucedido. Sobre lo que planteaba Gabriela, esto de el fin del ciclo. Nosotros titulábamos el fin de 20 años del MAS en el poder. El MAS ya no estará en el poder en ninguna de sus vertientes. En la Asamblea se ha reducido su presencia en lo institucional, estamos hablando, a 10 diputados, entre los que sacó Andrónico y los 2 del MAS. Esa es la presencia del MAS hoy en el poder. Sin embargo, y lo apuntábamos al principio, el territorio, a través del voto nulo, estamos hablando de, si me corrige Gabriela, si doy mal el dato, cerca a 100 municipios en los que ganó el voto nulo en la primera vuelta, el departamento de Cochabamba, es decir, hay, diríamos, todavía una fuerte participación, diríamos, activa, aunque no formal. Esto, ¿cómo debe manejar el gobierno siguiente? ¿Cómo debe entender? ¿Como que el MAS está muerto, enterrado, entonces ya pasó a la historia, como muchos dicen, o no es tan simple, Carlos? En la sociedad, en la política, nunca existen, no impera la fatalidad. O sea, ya aquí terminó y no va a suceder nada más parecido a esto. No impera la fatalidad en materia política, social, tampoco en la economía. No debe descartarse procesos de reversión si, por ejemplo, el nuevo gobierno no tiene el éxito que todos esperamos para salir de la crisis. Si quieren un parangón, el peronismo fue derrotado por Macri en la Argentina, pero Macri no pudo resolver la crisis y volvió el peronismo con Fernández, que tampoco resolvió y generó condiciones para Milei. Ya, me estoy refiriendo a eso. Nada está dicho en Bolivia, va a depender de lo que haga el nuevo gobierno. Yo, sin embargo, sí creo que estamos viviendo el fin de un ciclo que puede prolongarse un gobierno más si fracasa el actual o el binomio que va a asumir en días más. Pero el fin del ciclo viene marcado por lo siguiente. Es el modelo de acumulación de capital, el modelo económico el que se agotó. Para decirlo brevemente, ese modelo tuvo éxito porque por el superciclo de materias primas
fluyeron a Bolivia recursos cuantiosísimos, como nunca antes en los 200 años de la historia. ¿Solo por precios de materias primas? Solo por precios de materias primas, porque no aumentaron producción de hidrocarburos, no aumentaron minería, no pudieron desarrollar el litio, haciéndonos perder un momento especial, o sea, solo por las condiciones del mercado mundial. Entonces, ese modelo funcionaba gracias a la inversión pública y a través de la inversión pública la demanda interna. Al disminuir el flujo de recursos, y esto es bueno marcar la diferencia con la visión de Gabriela. La crisis no comienza con el gobierno de Arce y su supuesta traición. La crisis comienza allá por 2013, porque ya las primeras señales estaban presentes. Entonces, lo que pasó es que comenzó a disminuir el flujo de caja del Tesoro General, cayó la inversión pública y rápidamente nos condujo a lo que estamos viviendo. No es posible ya salir de esta crisis manteniendo ese modelo. No hay ya condiciones. Pero, repito, en política, en la sociedad, no impera la fatalidad. Puede prolongarse un periodo más, parte de un periodo, va a depender de lo que haga el nuevo binomio, ¿no? Gonzalo, esta lectura que muchas veces hemos escuchado de el MAS está muerto porque tiene 2 diputados en la Asamblea, y Gabriela apuntaba al territorio, a cuánto, por ejemplo, había logrado el voto nulo y las otras facciones más del movimiento al socialismo o de lo que fue el MAS. ¿Tiene todavía chances el MAS de rearticularse, el MAS o el Movimiento Nacional Popular, conforme se vaya equivocando el nuevo gobierno? Hay que ver quién representa a lo Nacional Popular. Yo sí creo que sería muy prematuro decretar la muerte de nadie, sobre todo, por ejemplo, porque Evo Morales llamó en la primera vuelta al voto nulo y el voto nulo no ha sido despreciable. No es que tuviera la potencia de otros tiempos, pero tampoco es para desdeñarlo. Obviamente que hay otros postores por lo Nacional Popular. Si uno ve el video de ayer del vicepresidente electo, hablando de la invitación a los movimientos sociales, etcétera, encuentra un lenguaje bastante parecido, aunque desde otra vertiente, porque en el fondo el nacionalismo en Bolivia, el nacionalismo popular, ha tenido caras de izquierda, ha tenido caras militares y ha tenido otros rostros. Entonces, tampoco sabemos quién acaudille a esas huestes, pero sí, yo creo que aquí bien se aplica esa famosa frase española de los muertos que vos matáis probablemente gocen de mucha salud. Entonces, no, decretar muertos. Mis abuelos solían decir que en Bolivia no hay cadáveres políticos, y solo para remachar en algo que decía Carlos Bert, el año 55, la famosa revolución libertadora de la Argentina contra Perón, supuso más de 17 años de que Perón no pudo ni tocar suelo argentino, pero después volvió a principios de los 70 y esa historia continuó. Yo creo que la historia es contingente. A veces cuando uno la ve hacia atrás, cree que todo estaba escrito para que ocurriera así y puede encontrar rastros de eso, pero más bien la incertidumbre y la contingencia son grandes factores de lo que pueda ocurrir en el futuro. Gabriela, lo escuchaba en una entrevista que tuvo con un medio argentino a Rafael Bautista, alguien muy cercano al vicepresidente saliente Choquehuanca. Difícil que se lo podría, acusar o alinear al evismo. Y decía que un error del gobierno de Luis Arce fue proscribir a Evo Morales y esta lucha intestina contra quien se entiende, es el líder de esa facción política en el país. ¿Coincide con aquello, Gabriela? ¿Fue esta creencia que Evo Morales ya estaba muerto desde el interior del MAS o desde el interior del gobierno de Luis Arce que nos llevó a este punto, a todo el país, sea o no masista? Sí, definitivamente creo que es una de las causas estructurales
Pero existen otras, y ahí, porque respeto a Carlos, le discuto, le discuto con respeto. eh, es que sí creo que la traición de Luis Arce no solamente radica en la traición política, a la que ya hice referencia, sino en la traición al modelo económico. El modelo económico eh, requería de la nacionalización como un eje estructurador del modelo, pero también requería que aquellos recursos que nos generaban los recursos naturales, los hidrocarburos, etcétera, puedan ser llevados a fortalecer otros ámbitos económicos. Entre ellos, el más importante, y creo que es donde estuvo la mayor debilidad, es cierto que no totalmente solo de Luis Arce, aunque Luis Arce era ese ministro de Economía amarrete que no permitía tan fácilmente redistribuir los recursos, el error estuvo en no hacer la segunda parte del modelo, no completar la segunda parte, que es llevar los excedentes de lo que provenía de los hidrocarburos a otros ámbitos de la economía, fundamentalmente a esa economía popular, a esa economía comunitaria que está reconocida en la Constitución y que todos los días mueve la economía boliviana. Y ahí es donde el modelo se estanca, sobre todo durante el gobierno de Luis Arce, y traiciona el modelo, ¿no? Traiciona el modelo, además, frena proyectos estratégicos como el del litio. Ahí estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Yo no voy a defender la parálisis que generó Luis Arce de una manera brutal en los proyectos vinculados al litio, por ejemplo. Y entonces rompió ese puente que se requería en la economía boliviana. Ahora, es cierto, para mí también hay que mirar hacia adelante, y mirando hacia adelante creo que Rodrigo Paz y Edman Lara tienen algunos límites rojos que no deberían cruzar si pretenden gobernabilidad en la sociedad boliviana, en las calles. Porque no le va a bastar a Rodrigo Paz y a Edman Lara con la gobernabilidad al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, aunque también estamos viendo que tiene sus escollos, no han podido ni siquiera elegir la directiva en la Cámara de Diputados, y ya se ve ciertas dificultades para generar consenso, pero veremos cómo va en las próximas horas. En la calle, esos límites son, para mí, están muy dibujados, muy claros. Primero, si pretenden tirar para atrás el Estado plurinacional, el reconocimiento del Estado plurinacional en una reforma constitucional torpe, acelerada, creyéndose ya los dueños de la política boliviana, se van a equivocar. Y se van a encontrar con una sociedad que los va a frenar. Recuerden, en la etapa de golpe de Estado de Yanine Áñez, una de las cosas que más lastimó la identidad en el país fue que se queme la huipala. Y eso es el Estado plurinacional para la gente. Segundo tema, que es un límite rojo para Rodrigo Paz y Edman Lara, el romper con ese Estado redistributivo que se construyó durante todos estos años y pretender retroceder a la lógica neoliberal, privatizadora de la empresa pública, destructora de todo lo público. Háblese también de salud, de educación pública. Y la tercera, derechos conquistados por la gente en todos estos años. Si pretenden torpemente hacer retroceder esos derechos, se van a encontrar con la gente. Entonces, yo creo que era para mí necesario también mostrar los límites de lo que viene hacia el futuro. Sobre esto que mencionaba Gabriela, estos límites rojos, diríamos, que tiene el nuevo gobierno, ¿será que ahí se entiende el por qué a Tuto le costó
captar más votos, porque él sí hablaba casi de una refundación de Bolivia, volver a la república, destruir el Estado plurinacional, no dejar nada en manos del sector público, es decir, casi que venía a refundar Bolivia con una lógica, diríamos, anterior a la de la Constitución del 2009. En eso fueron más cautos durante la campaña Rodrigo Paz y Edman Lara, dijeron que iban a respetar el Estado plurinacional, no tocar los derechos adquiridos. ¿Entiende que por ahí transitó de repente parte del éxito o el fracaso de uno y otro? Definitivamente sí. Libre, que propuso a Tuto Quiroga, se abrazó rápidamente una oferta de política de shock para enfrentar la gravedad de la crisis. A esto le sumamos que, producto de los 20 años del ciclo masista, el sistema de partidos políticos está prácticamente en el suelo, derruido. No existen organizaciones políticas. La única que existía era el MAS. Ahora ni el MAS existe, ¿no? Por eso es que todas las candidaturas son coaliciones. Entonces, una propuesta de política de shock sin tener estructura partidaria en el territorio determinó que Libre se convierta en una candidatura o le proponga al país una candidatura de las capitales. Y ni siquiera todas, ¿no? En la segunda vuelta, Libre no ganó en 8 de las 9 capitales. No lo hizo en Oruro, que habrá que estudiar por qué. Entonces, se convirtió... Bueno, ni el Alto si sumamos a grandes ciudades, diríamos. Y si sumamos a grandes ciudades, tampoco el Alto, ¿no? Bueno, se convirtió entonces en candidatura de las capitales, de las grandes ciudades. Si vemos los votos con los que sale presidente el binomio Paz-Lara, son votos de sectores populares y las provincias. En las provincias, mientras más alejadas sean, están las comunidades de origen indígena, sobre todo en el occidente, donde han puesto pie firme. Entonces, estos votos son los que en el periodo anterior, ¿no?, en el ciclo masista, votaban por el MAS. O sea, eso no cabe duda, no se puede ocultar eso. Y son personas portadoras de una visión del país, de una lectura de la sociedad, y coincido con Gabriela, si Rodrigo Paz y Edman Lara intentan de una manera poco reflexiva introducir lógicas diferentes en este escenario, se van a enajenar rápidamente ese apoyo. Han logrado como 10 puntos de diferencia en la segunda vuelta sobre Libre, pero son estos votos con esos contenidos, si no tienen la claridad suficiente para avanzar en la reconstrucción de la economía, la política, la justicia, etcétera, teniendo en cuenta esta realidad, esta base social de su ascenso al gobierno, los cambios van a ser inmediatos y la situación política puede tornarse muy compleja, difícil de administrar para el nuevo gobierno, ¿no? Gonzalo, este fin del ciclo del MAS en el poder también diríamos que se lleva puesta a esa lógica de los eternos candidatos de estos últimos 20 años. Fue una elección que jubiló a Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, a Manfred Reyes Villa, sus visiones, lo que ellos representan, por lo que más o menos también exponía Carlos. Solo quisiera hacer una apostilla cromática, que no sé si las líneas rojas a las que se refiere Gabriela tienen que ver con alguna connotación ideológica.
pero no, eh, porque obviamente no creo que Rodrigo ni Edman, Probablemente, Gonzalo. no creo que ni Rodrigo ni Edman sean del MAS y por lo que hablan del capitalismo para todos, creo que tienen también su propia agenda, ¿no? Eh, yo realmente creo que ya varios líderes estaban bastante cansados, ¿no? Habían asistido a muchas elecciones, creo que representaban, por más esfuerzos que hicieran, una cierta connotación de pasado. Como digo, decretar la muerte así porque alguien no ha llegado es un poco aventurado, pero sí, en general me parece que, por ejemplo, Rodrigo se benefició claramente de la necesidad, la demanda de renovación, porque además de un problema económico, había una demanda de renovación que inicialmente fue canalizada por Jaime, que incluso tenía mucha adherencia en el Alto y uno podría sorprenderse con el tipo de discurso casi libertario suyo, ¿no? Pero creo que eso había. Una segunda cosa es que, claro, es difícil pedirle a los nuevos gobernantes la cuadratura del círculo, pero en algunos casos los dilemas del país eh, se acercan a algo parecido, ¿no? Evidentemente, su base electoral, en buena proporción, es la base electoral que votaba por el MAS y que yo creo que estaba en cierto grado asustada de que todo fuera cambios en su perjuicio, pero hay también ese 40% más o menos constante del país y, por ejemplo, muy afincado en el oriente, que tiene potencia económica, con el que cualquier gobierno, y no voy a contarle a Gabriela lo que pasaba con Álvaro García y Carlos Romero en sus grandes amistades con los empresarios cruceños, eh, yo creo que también para cualquier reactivación económica, tener un acuerdo con esos sectores no es algo trivial. Y por lo mismo, incluso en la esfera internacional, eh, yo no sé quién le podría dar al nuevo gobierno la asistencia económica que va a necesitar, que no fueran con ayuda de los gringos, como ha ocurrido con Milei, etcétera, ¿no? O sea, si uno se pone en los zapatos, probablemente eso entraña algunos dilemas políticos que los irán resolviendo, pero de la China, incluso en los mejores momentos del MAS, y yo creo que con la China no hay que romper relaciones y es un socio comercial actual y potencial muy potente, pero me acuerdo que Álvaro hablaba de los 10.000 millones de dólares que iban a recibir de China, pero no hubo nada de eso. Entonces, hay algunas emergencias que el nuevo gobierno tiene que atender y me imagino que alguna de las líneas rojas de Gabriela por ahí tiene que cruzarse. Gabriela, sobre lo que mencionaba Gonzalo respecto a esta, diríamos, poca relación que existía o la muy cercana relación de Álvaro García Linera y Carlos Romero con algunos empresarios cruceños, veíamos, recuerdo, al expresidente Evo Morales también compartiendo con grandes empresarios cruceños, algo que, por ejemplo, en el gobierno de Luis Arce no ocurrió. De hecho, reclamaban desde el empresariado que solo hubo una reunión. Eso también podría ser un factor de no entender el país y ser muy dogmático y no cruzar las líneas rojas o cruzarlas en el otro sentido, no sé, Gabriela. Bueno, lo que pasa es que muchos se quieren olvidar que el MAS llegó a ganar una elección en Santa Cruz a nivel departamental. Pueden querer olvidarse, pero las cifras están por ahí en los atlas electorales. Y fue precisamente, son estas las enormes diferencias entre Evo Morales y Luis Arce. A ver, ambos empezaron con mayorías en ambas cámaras, con más del 50%, tanto Evo Morales como Luis Arce en su gobierno. Luis Arce en menos de 6 meses destruyó la gobernabilidad al interior del legislativo. Luis Arce rompió cualquier puente con esos sectores productivos cruceños. Y hablo de los sectores productivos porque
Hay sectores del empresariado cruceño, y yo ahí voy a hacer una diferenciación. Hay sectores productivos, hay sectores que invierten, que reinvierten, que la pelean, que la sudan, y hay sectores que están acostumbrados a vivir de la manga del Estado. Y claro, con los sectores productivos siempre es posible y siempre es necesario hablar. ¿Quiénes eran los molestos con el MAS de Evo Morales? Aquel sector empresarial que había estado acostumbrado a vivir de la manga del Estado y que no le gustó que le quiten el caramelo y esas prioridades con las cuales hacían grandes negocios con el Estado. Pero siempre hay que hablar con el sector productivo. Luis Arce ni siquiera entendió eso. Luis Arce rompió todos los puentes con muchos sectores, con el sector productivo empresarial, con los sectores sociales, destruyó organizaciones sociales, rompió el puente con Evo Morales, es decir, quemó todas las naves. Hasta el día de hoy, hace horas apenas, escucho a algunos ex compañeros que siguen siendo por unas horas más ministros y ministras, y viven como si vivieran en la luna. O sea, todavía se proponen ser candidatos en las elecciones subnacionales, por favor. O sea, yo no sé en qué mundo, en qué país viven estos señores, pero efectivamente ahí hay una ruptura que con mucha de esta gente es irreconciliable. Ahora, lo que hay que entender es que los votos de Rodrigo Paz y de Edman Lara, como lo dijo Carlos muy explícitamente, son votos prestados. Ahora, ¿qué va a hacer Rodrigo Paz con esos votos prestados? Yo insisto, Gonzalo, que si pretende cruzar esas líneas rojas, y las vuelvo a llamar como rojas, podría llamarlas azules, si prefieres por lo cromático, pero si cruza esas líneas rojas, va a rápidamente perder esos votos prestados, perder ese respaldo popular. Y no nos olvidemos que Rodrigo Paz obtuvo en la primera vuelta 1.700.000 y pico votos. Eso es lo que tiene como Rodrigo Paz y Edman Lara. El resto que vino en segunda vuelta es más antituto que propio de Rodrigo Paz y de Edman Lara. Entonces, yo creo que pretender, he escuchado a algunos parlamentarios decir, inmediatamente tienen que desaparecer el Estado plurinacional, pretenden torpezas como que todo lo que es del Estado hay que inmediatamente privatizarlo y destruir todo lo que construido por el MAS porque no sirve nada. Esas lecturas de la realidad boliviana son peligrosísimas para un momento en el que coincide una crisis política con una crisis económica, ¿no? Y para ya ir cerrando el capítulo de lo que viene, hablaba Gabriela que en los primeros 6 meses Luis Arce dinamitó el puente con la Asamblea y vimos lo que ocurrió con la Asamblea. Había 3 fuerzas políticas que finalmente acabaron siendo 7 u 8 facciones, ¿no? Los masistas se dividieron entre oficialistas, entre vistas, después aparecieron los androniquistas, en CC había los mesistas, los librepensantes y los que respondían a otro lado, y en Creemos los camachistas, los de la UCS, o sea, un carnaval en la Asamblea. Y la que se nos viene, Carlos, ¿cuál es su mirada con la Asamblea que arranca el sábado? Tan compleja como la que acabas de describir, pero antes es conveniente introducir en relación al discurso de Gabriela una realidad que no debemos perderla de vista. Vistas bien las cosas, el principal responsable de la ruptura del MAS fue Evo Morales, no Arce Catacora. Recordemos que Arce Catacora era el delfín de Evo Morales,
que lo impuso sobre David Choquehuanca en Buenos Aires. Y David Choquehuanca se tragó la imposición de Evo, lo aceptó Arce y se quedó con la vicepresidencia. Entonces, ¿qué es lo que hizo Evo? Repitió el error del Ecuador. El presidente ecuatoriano, recordemos, Correa, puso a su delfín, Lenín Moreno. A Lenín Moreno, pero quiso ser el rey detrás del trono. Evo Morales intentó lo mismo con Arce Catacora, incomprendiendo que en América Latina, por el régimen presidencialista, el que se sienta en la silla tiene todo el poder. Y ocasionó eso Evo Morales. Desde Arce Catacora y David Choquehuanca le operaron las organizaciones sociales. Cuando se dio cuenta, Evo Morales había perdido las cúpulas de las llamadas organizaciones fundadoras, ¿no? Las que estaban en su estatuto. El estatuto que le obliga a consultar con ellos. Entonces, cuando se dio cuenta, Evo Morales había perdido esas élites sindicales que estaban con David y con Arce Catacora. Y ni siquiera eso le llevó a cambiar su línea de acción de una manera soberbia, porque él también tenía una conducción personalísima de los movimientos sociales. Y lo llevó a perder la presidencia del partido, a ser marginado, y terminó el desastre. O sea, no debemos perder de vista eso, ¿no? La crisis se agrava, y aquí quiero marcar otra diferencia. La división del MAS no es la causa de la crisis, es una manifestación más de la crisis que les afecta a los otros también, como has señalado. Bien, dicho esto, volviendo a lo actual. Dije al principio en una intervención que no hay partidos políticos, todas son coaliciones. El PDC es una coalición de 4 fuerzas que ya ha aflorado, ¿no? Ayer, anteayer, han reconocido que son 4 fuerzas. ¿Cuáles son esas fuerzas? El PDC, el dueño de la sigla, Rodrigo Paz y su organización que se llama Primero la Gente. Sí. Edman Lara, que está en dirección a crear su agrupación ciudadana, y una pequeña organización más bien paseña, occidental, Democracia Directa de Morales, un ex suboficial de la Fuerza Aérea, me parece. Son 4 organizaciones y están ahí en sus complejidades normales en cualquier gobierno. Libre 3/4 de lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿no? Está desde la corriente liderizada por Branko Marinkovic en Santa Cruz, los demócratas, lo que tiene Tuto Quiroga. Y el FRI, el dueño del partido. ¿No es cierto? El FRI. O sea, y Unidad, lo mismo. Unidad tienes a Creemos de Camacho, tienes una agrupación ciudadana muy importante en el Beni, que es esta agrupación la que gana las elecciones, en Tarija lo mismo, en fin, es un escenario muy, muy complejo y va a depender en gran medida de la cautela con la que Rodrigo Paz y Edman Lara administren el legislativo, las relaciones políticas, cómo conducen esa relación con Libre, con Unidad, esta complejidad y la crisis de fondo, ahí ebulliendo la crisis, ¿no? Muy difícil, es un escenario extremadamente complejo. Gonzalo, ¿no llegaron ya a sentarse en la asamblea y hay ya chispazos en Libre, Branco acusando de dedazo a Tuto? Desde el PDC dicen que 10 parlamentarios de Libre ya responden a los lineamientos del PDC, pero en el PDC tampoco todo es uniforme. Estamos viendo por la presidencia de diputados hay también algunos chispazos.
¿Cuál es la mirada de Gonzalo sobre la futura asamblea? Bueno, creo que no descubro nada diciendo que estas deben ser las semanas más felices del binomio electo, eh, porque las que vienen van a ser llenas de complejidades, ¿no? Y creo que desde la desaparición de partidos orgánicos y que han sido sustituidos por siglas, pues en el fondo tenemos agregados políticos, pero cuyo tejido es relativamente precario. Me imagino que la advertencia de Rodrigo Paz ayer en el Alto a los parlamentarios de que esperaba que no le negocien porque pueden revisar las leyes, pero no es el papel de los parlamentarios negociar, anticipaba algo de esto. Nada muy novedoso, si vemos también lo que pasó, por ejemplo, con el Código Penal frustrado, que tuvo una rebelión de la propia bancada en el MAS, por ejemplo, la bancada evangélica, ¿no? Entonces, yo creo que es un terreno difícil de manejar. Concuerdo que es un terreno que no se agota en la asamblea, que tiene también su lugar en las calles y que todavía no hemos visto los coletazos más duros de la crisis económica. Creo que ahí se va a ver, digamos, la polenta del nuevo gobierno. Me parece que el debut que está haciendo, conseguir dinero, etcétera, es auspicioso, pero ciertamente estamos viviendo la luna de miel y cualquier observador tomaría cautela de no juzgar el futuro solo por la luna de miel. Luna de miel antes del matrimonio, porque el matrimonio se va a consumar el sábado y la luna de miel debería arrancar el sábado, pero creo que en este escenario tan precipitado, prácticamente la campaña arrancó el año pasado, en diciembre, octubre, noviembre ya se hablaba, y bueno, fue realmente agotadora esta campaña. Gabriela, usted ha sido presidenta de ambas cámaras. Si bien tenían una mayoría en ambas cámaras, esto que apuntaba Gonzalo, las negociaciones, incluso dentro de un partido hegemónico, eran complicadas con algunos proyectos de ley, llámese Código Penal, llámese la ley de diversidades, por ejemplo, ¿no? La de identidad de género más bien, que fueron puntos sensibles en alguna parte de la bancada del MAS. ¿Cómo ve la negociación de la futura asamblea, usted que tiene la experiencia de haberlas dirigido? Yo considero que el error en la lectura política que se hacía durante toda esta etapa del MAS es creer que la negociación en la Asamblea Legislativa se va simplemente entre la bancada del MAS mayoritaria y el resto de las bancadas minoritarias. Eso no era así solamente. Al interior de la propia bancada del MAS siempre ha habido una representación de la diversidad de sectores de toda la sociedad. Estaban representados mineros cooperativistas, mineros asalariados, campesinos, profesionales, jóvenes, indígenas, etcétera, mujeres, hombres. Entonces, gente de todo el territorio nacional. Entonces, la negociación se daba al interior de la propia bancada del MAS. Yo, durante todos los años que he estado en la Asamblea, en cada una de las leyes que hemos tratado, no importa si esta ley tenía un artículo o 400 artículos como algunos códigos, siempre había un proceso de negociación y debate al interior de la bancada antes de que este proceso se dé en el Pleno. Cosa que con Luis Arce, por ejemplo, desapareció por completo. O sea, ya no existía, no era la Asamblea Legislativa Plurinacional ese escenario de discusión de la política pública creándose con vida que estaba intentando implementar además ese Estado plurinacional. Con Luis Arce eso desapareció por completo. Entonces, yo creo que no me siento con derecho a aconsejar a nadie, pero creo que uno de los sentidos más importantes en la Asamblea es esa capacidad de diálogo que se da al interior de cada una de las bancadas y entre bancadas.
Muchas veces se ha repetido que el MAS era una topadora, que no negociaba con ningún otro partido político. Oigan, a mí me ha costado horas de mi vida y de mi hígado sentarme horas de horas con asambleístas en ese momento de bancadas opositoras a la mía y escucharles y debatir, no solamente durante los plenos, sino por fuera de los plenos. Yo he tenido una relación muy respetuosa con muchos de los parlamentarios y parlamentarias de la oposición porque consideraba que ellos y ellas también eran parte de la representación de esa sociedad boliviana y había que escuchar y tratar de recoger lo mejor que puedan otorgarle al país. Entonces creo que ese ejercicio de la asamblea es algo que debe recuperarse. En estos 5 años se perdió por completo. A mí me ha dado mucha vergüenza ajena, debo decirlo, ver el estado de situación de la Asamblea Legislativa Plurinacional en estos 5 años. Debe tener una agenda y claro, uno dirá, bueno, pero una agenda se hace en 5 minutos y es un cronogramita donde se pone fecha y listo. No, una agenda es también la traducción de la capacidad de negociación política que tengan quienes están sentados en esa asamblea. Pero un último elemento que quiero decir es que la asamblea no se tiene que olvidar que la proscripción de una parte importante del bloque popular en su representación ha dejado por fuera a sectores muy importantes de la sociedad boliviana y que por lo tanto esa asamblea no está completa, no están todos y todas representadas y por lo tanto tiene que hacer el ejercicio de intentar generar puentes con esos otros sectores a los cuales proscribieron y no permitieron participar en la primera vuelta electoral en este año.